Bueno, pues yo creo que vamos a tener que tener 6 cortes, ¿no? Porque no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar, no hemos pasado. Pero, a ver, yo platicaba, ¿sí impacta realmente el tema de la economía en la percepción o en la opinión de la ciudadanía frente a los procesos electorales? Impacta. Y son dos momentos vitales y fundamentales para analizar cómo en la política nacional el factor económico o muchos otros factores que se desenvuelven en el entorno social pueden afectar y pueden modificar escenarios electorales sin duda alguna. 94 afectó el escenario de 1997. 2008-2009 la crisis hipotecaria que se vive con Felipe Calderón en su gobierno afecta y en 2009 recupera el PRI o se reposiciona en la Cámara de Diputados. El escenario que se vislumbra ahorita no sabemos qué tan inmenso pudiera ser para que en determinado momento pudiese impactar desfavorablemente para el partido en el gobierno. Lo que sí creo que se debe de construir a partir de estos temas una agenda pública que permita sobre todo tener mayores libertades en algunos temas importantes. Por ejemplo, platicamos del tema de seguridad alimentaria, que es un tema importante que ha generado inflación, sin duda alguna, como dice Gerardo, que ha impactado de manera desfavorable en el país, pero bueno, son temas en los que no estamos abonando, que nuestros legisladores no están abonando en el terreno federal, porque eso es una competencia de materia federal. Es un tema de seguridad y soberanía nacional que no está impactando y que nada más estamos viendo el momento político electoral en lo inmediato y no estamos viendo realmente o construyendo para las nuevas generaciones. Pero que al final de cuentas te voy a decir una cosa, estabilidad. Robert, pensando un poco en la pregunta que dejas en la mesa, creo que el PRI va a tener suerte en esto. El PRI va a tener suerte en esto, en que la crisis sea en el 2016 y no en el 2015, cuando se renovó la Cámara de Diputados. Porque una elección local, digamos, multiplicada por 12, como la que vas a tener, cuenta con las estructuras de los gobiernos estatales, donde es mucho más difícil que la percepción económica se refleje directamente en el monto de curules que eliges, como si hubiera sido el caso del 215. Pero yo creo que al final del día el problema subyace, que es, sí, puedes ganar muchas gubernaturas, ¿a qué costo? Es decir, no podemos olvidar que también estas percepciones sociales se van acumulando como una olla express con un proceso del 218 que no está tan lejos. Entonces, creo que esa olla express también le convendría ir soltando un poco de vapor, despresurizándose, tratando de democratizar un poco los procesos, porque si el PRI avasalla y gana todo, sigue con esta idea que a mí me parece bastante anacrónica del carro completo, lo que va a lograr es que en el 2018 tengas demasiada presión social que no ha podido salir por otros lados, porque tampoco los otros partidos hoy son gran opción para los, los partidos. Déjeme decirles algo. Estamos diciendo que hay que despresurizar. Hay que decir que estamos viendo que el PRI no debe ganar todas. ¿Y si las gana? Es que es la ciudadanía quien lo decide. Yo, porque tampoco ahora hay otro tema. La lógica de tampoco hay oposición, A ver, platico, sí impacta. Los factores sociales, por ejemplo, el factor económico, va a impactar en el proceso electoral. Sí, pero habrá que revisar en qué contexto. Por ejemplo, mucho del factor económico impacta sobre los procesos electorales federales. Y nos referimos a los procesos del 94-97, es un proceso electoral federal que ocurrió eso. El impacto de lo que vamos a ver en el próximo proceso electoral es un impacto local que va condensado con otros factores. A ver, por ejemplo, muchas veces en los municipios, por ejemplo, se van a elegir ayuntamientos. Oye, pero a ver, muchas veces Robert, el factor económico no influye en eso e influye muchas veces en la decisión o en la opinión de la ciudadanía que tiene sobre la imagen de su gobierno actual como presidentes municipales, igual en la imagen que tiene el propio candidato. ¿Por qué? Porque al ser el primer núcleo o el círculo de gobierno donde acude el ciudadano que tiene mayor impacto y contacto, ahí totalmente los factores económicos muchas veces no permean, sino el ciudadano que es postulado candidato. Entonces, hay factores que sí imperan o penetran en el proceso electoral. Permítame, porque el licenciado me va a sacar un ojo si no lo dejamos hablar. Ya trae la guillota. Trae la guillota. A ver, yo creo que le estamos dando vuelta mucho al asunto, pero para mí el problema es evidente. O sea, decía Pepe, ojalá esto no afecte, la crisis no afecte la cuestión de los ahora procesos, el actual proceso que tenemos pendiente. El problema es que en este país ya estamos en campaña permanente. Ese es el problema. Es una sola campaña. Los proyectos de los gobiernos no son proyectos de gobierno, son proyectos de campaña. Y en este contexto, bueno, ninguno de los grandes temas se aborda de fondo. Se trata de buscar salidas colaterales. Cómo darle la vuelta a los problemas, y en eso hemos sido especialistas y los hemos dejado crecer de manera brutal.
O sea, ahí empieza el problema. Luego, esta nueva fórmula de hacer política mediática, pero como si fuera entretenimiento, con candidatos así monos como el que tenemos ahora en Chiapas, que bueno, el señor no es capaz de hilar dos ideas, pero está en campaña permanente en todo el país, Velasco. Vaya, impresionante en este caso. Y que a la hora de que llegan a gobernar, hacen excelentes programas para regalar becas. De eso pueden preguntarle a Erubiel Ávila, algo sabe de eso en el Estado de México. Se la pasan repartiendo el presupuesto en la beca, en el apoyo, en la fiesta, en fin, cuestiones fastuosas y demás, para mantener a la gente contenta en esta cuestión. Y los verdaderos problemas en materia de seguridad, en materia de educación, pues nadie le entra. La salud, o sea, en este país somos el país de los mitos. Hablamos de un sistema de salud eficiente. Perdón, hace poco leía yo la crónica respecto de las mujeres que mueren por cáncer de mama o cervicouterino. ¿Por qué? Porque las instituciones les dan una cita después de que les detecten el problema, 4 meses después, 3 meses después, ya cuando queremos actuar. O sea, no le hemos puesto el interés que debemos de ponerle a esta cuestión. En materia de seguridad, ¿de veras le estamos echando todas las ganas al asunto? El nuevo sistema de justicia penal, ¿de veras lo estamos enfrentando como un reto inmediato? No, estamos más ocupados en otras cosas. Entonces, de que nos va a pegar la crisis, porque estamos en campaña permanente. Pero a ver, yo creo que sí hay procesos que sí son fundamentales que tengan este curso. A ver, por ejemplo, dice Eliseo Sepúlveda, el tema, por ejemplo, del sistema de salud. La cobertura está, se logró en el gobierno anterior, se logró una cobertura universal en materia de salud. Lo que sí, la calidad de los servicios es el tema ahorita pendiente, que es una agenda toda la vida. Mira. Ahora, por ejemplo, pone el licenciado Sepúlveda un tema, el tema del cáncer de mama de las mujeres que fallecen. Sí, pero también hay otros factores que envuelven eso. Muchos esposos o de las mujeres no les permiten absolutamente a sus esposas que vayan a hacerse sus estudios. O sea, hay muchos factores también culturales que han impedido muchas situaciones. No lo es todo. Esos factores culturales. Por ejemplo, son cuestiones muy raras, pero mira, bueno. Mira, lo que ha pasado en el sector increíble. Salud es que desde el Seguro Popular aumentan el padrón de registrados. Padrón, y no aumentan un médico, no cubren las plazas, no surten medicamento. Es una burla, una pifia eso, hombre. Son millones perdidos ahí. Y no cubre todas las enfermedades. Ahora ya quieren darle seguridad a todos los universitarios del país. No, es que eso ya existía, pero no se sabía. Sí, claro. Sí, ya existía. Pero mira, ¿cómo? Yo creo que las deficiencias del sistema de salud, del sistema educativo, de seguridad, están claros para todos. O sea, creo que eso sí es irrebatible. Creo que el problema de fondo es que más allá de partidos políticos, estamos siendo incapaces de procesar la insatisfacción de la gente, esa que vemos cuando tú preguntas a cualquiera, estamos siendo incapaces de procesarla. Es decir, estamos en un diálogo de sordos en el que el ciudadano dice, es que ven por sus intereses, y sí, y el político engaña abiertamente con 3 o 4 cifras maquilladas. Y nos hemos tratado de mantener en ese diálogo de sordos, en esa pantomima, sin darnos cuenta que el problema está creciendo, sin darnos cuenta que un partido hegemónico en el siglo XXI no puede reinstaurarse, y que una oposición tan mediocre, tan cómoda, ilegítima como una diputada federal que va a visitar al Chapo Guzmán o un alcalde perredista que trabaja para el narcotráfico, o sea, esa clase de oposición no sirve para que la presión salga por los canales institucionales y democráticos. Pero ojo, esa presión sigue ahí. Si no la hace rentable la oposición, no significa que favorezca al PRI. Si el PRI sigue ganando todas, no significa que fortalece a la oposición, significa que la presión se está acumulando. Y este país ya 2 o 3 veces ha dado prueba de lo que sucede cuando la presión se acumula. Pepe, pero y si eso le pones el factor económico, bueno, estamos teniendo un cóctel muy explosivo en el que, en mi opinión, la clase política ha, si no minimizado,
sí tratado de aventarle el problema al que siga en el turno. Porque además siempre están en campaña, como dicen, permanente, para el cargo que sigue. El que quiere ser alcalde mañana es diputado, el que quiere ser diputado mañana es gobernador y así sucesivamente. Entonces, lo importante no es el cargo, es el presupuesto. Por lo que van es por el presupuesto, no por esto. Que van a obtener y más una acotación. Esta presión social no esperemos a que un día reviente en una revolución. No. O sea, la vemos todos los días. Estos casos de los linchamientos, por ejemplo, es una fórmula, es una fumarola que está saliendo ahí, los bloqueos en las carreteras, la manera tan violenta en la que nos estamos relacionando. O sea, el nivel de violencia en el país es totalmente terrible. De acuerdo. Pregúntenle a las mujeres la violencia que se está ejerciendo, los menores, por ejemplo, todos los grupos vulnerables, o sea, están siendo víctimas de una violencia brutal. Y eso es generado por eso. Pero mira, además ahora en las campañas que se avecinan de tantos actores, entre gobernador, candidatos a gobernadores, a presidentes municipales, a diputados, pues que habrá unos 800 o 1000 gentes en campaña. Va un corte y regresamos. Vamos a hacer una pausa de nuestra mesa de diálogo y análisis. Recuerden nuestra página de internet www.elvistobueno.com.mx y nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.